¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Como tristemente era de esperar, hasta Cuba también han llegado los intentos de esa agenda marxista globalista de que el Estado, acostumbrado en la isla a adoctrinar políticamente a los niños en las escuelas, arrebatando a los padres ese derecho fundamental de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios, pues ahora también pretenda adoctrinarlos en la esfera sexual. Una nueva estrategia del régimen que busca dividir más a la sociedad y atacar a la familia, que junto a Dios quizá pues son los dos grandes pilares en los que el ser humano se asienta y se refugia cuando se siente abatido, y que busca por encima de eso los enfrentamientos sociales para que no se discuta lo que es realmente importante, que en Cuba desde hace más de 60 años se malvive en una dictadura decrépita e inepta que la tiene sumida en la más absoluta miseria. Por eso, los obispos católicos de Cuba se han pronunciado este fin de semana sobre las modificaciones que el gobierno ha impulsado en el sistema de enseñanza pública para incluir un programa de educación sexual. Uniéndose a la oposición, pues ha ya expresado en las iglesias evangélicas que recogen firmas para impedir que la llamada educación de género o ideología de género pueda llegar a entrar en las escuelas. Los prelados piden que se reconsidere el contenido de esa resolución, de la 16-20-21 del Ministerio de Educación, por no tener en cuenta suficientemente el derecho de los padres en la educación sexual de sus hijos, que es además un derecho, y también por las graves consecuencias en la formación de los niños y adolescentes y jóvenes al oficializar el avance de la ideología de género en ese sector de la educación. La resolución del Ministerio de Educación dispone, entre otras cosas, que los estudiantes, los niños, reciban desde temprana edad información sobre sexualidad y prácticas de esa diversidad de género, aunque no define cuáles pueden ser esas prácticas. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas han pedido durante décadas que se les permita brindar servicios educativos como ocurre en el resto del mundo. Sin embargo, el Partido Comunista se ha negado por décadas a desprenderse del monopolio de la enseñanza. Antes de 1969, Cuba tenía una amplia red de escuelas católicas que fue confiscada en su totalidad por el dictador Fidel Castro. Desde entonces, la educación se ha estandarizado con un fuerte componente marxista y ateo que se convirtió en doctrina. Miren ustedes, lo que cada uno haga en su casa, con su sexualidad o con su vida, es un asunto o un derecho que cada individuo tiene y que de forma tolerante todos tenemos que respetar. Pero el derecho de los padres a la educación de sus hijos, y mucho más cuando están comenzando a vivir, es inalienable. Y no se puede permitir que el Estado usurpe y pretenda monopolizar su educación sexual, pues de alguna forma confundiéndolos o adoctrinándolos. Así comienza El Espejo. Bueno, pues ya lo han visto, católicos y evangélicos se unen en Cuba para frenar esta ideología de género, que más allá de ese nombre obviamente tiene unas connotaciones muy importantes que vamos a discutir con nuestros invitados del día de hoy. Con Mario Félix Leonard, que se encuentra precisamente en Washington y con quien estuve hablando hace unos minutos en la radio. Muchísimas gracias, Mario Félix, por estar con nosotros. Muchas gracias, María. Y también con Antonio Rodiles, fundador del Estado de SATS. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marian, por la invitación. Me gustaría comenzar contigo, que estás en el estudio. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? Porque tú y yo estábamos manteniendo, antes de que empezara el programa, justamente una conversación sobre este tema. Mira, yo creo que va más allá del tema de la educación de los hijos. Yo creo que es un paquete entero, que lo ha dicho Raúl Castro, lo ha dicho Mariela Castro, y por último Miguel Díaz-Canel mencionó en un encuentro que Cuba y el Partido Comunista, según ellos, tenía que alinearse o estar en el mismo rumbo que está la izquierda internacional. O sea, el tema de la agenda globalista y las políticas de identidad va, en mi opinión, va más allá de esta resolución del Ministerio de Educación y cubre toda la sociedad, incluso en lo que se llamaría, que no lo es, pero le llaman sistema legal y jurídico cubano, en la propia mamotreto que hicieron llamado Constitución, también incluyeron el término las familias, y en mi opinión todo esto va encaminado en darle un lavado de cara al castrismo rancio. O sea, esto yo no tengo dudas que es la reconformación
o vender un neocastrismo donde estarían, según ellos, reformando en la dirección de estas agendas. Claro, pero Mariela Castro impulsando obviamente claro, su ella es propísima, la ideóloga, intentando meter su propia agenda. Exactamente. Y en ese sentido, por eso te decía, el alcance es mucho más que el tema de la educación, que por supuesto es tremendamente grave. Bueno, a mí, fuera del ámbito político, ya solamente ese peso social que puede tener en una sociedad cubana y sobre todo en una adolescencia y en una niñez de chiquillos que están siendo adoctrinados desde que entran al colegio, sería como esa gota que colma el vaso, porque esos niños no lo van a ver desde el punto de vista político, ni si el sistema cubano quiere salir de esa estampa putrefacta que tiene para tratar de avanzar. No lo creo que lo vean así, lo que sí creo que puede tener un costo familiar y sobre todo personal muy importante. Pero quiero hablar con Mario Félix Leonard sobre eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas tú esto que está pasando? Sí, bueno, Marian, esto evidentemente que es una batalla global. Yo ahora mismo estoy leyendo estos dos libros de Rob Dreher, La opción benedictina, y también Vivir sin mentiras, que precisamente abordan esto desde el punto de vista del mundo entero que está en medio de esta tormenta, que no tiene que ver solo con la ideología llamada ideología de género, sino con todo este paquete global y marxista. Y Cuba en este momento, entonces, la dictadura que está en Cuba, pretende montarse, yo diría, en la ola, en medio de este mar embravecido del mundo entero, para ver cómo logra mantenerse a flote, ¿no? Y entonces yo diría que toma lo peor del mundo para mantenerse a flote en medio de este mar embravecido mundial. Y es muy triste porque mientras esta batalla se libra a nivel global, pues nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de los que vivimos fuera de Cuba, de vivir en países donde por lo menos hay cierta diversidad. Por ejemplo, al respecto de la educación, pues hay opciones para educar a los hijos, ¿no? Ya sea la educación religiosa, ya sea la educación privada, ya sea la educación en las casas, pero en Cuba esto es más cruel, porque el Estado totalitario, como tú bien lo dices, posterior al 69, porque hasta el 69 pues sobrevivieron algunos colegios, algunas instituciones todavía, pero posterior al 59 él lo absorbió todo y usurpó no solamente el derecho a educar a los hijos y las opciones que existían, sino que se robó incluso propiedades que no ha devuelto todavía. Pero bueno, más allá de las propiedades, que es una batalla que se mantiene, es el derecho a educar a los hijos en este momento. Yo diría lo que estamos llamados a reconquistar, porque partiendo de ahí, pues obviamente si hay una sola opción y quieren en esa opción imponer también la ideología de género, después de haber impuesto durante años una educación totalmente politizada, donde obviamente ahora quieren también decidir en el sexo de nuestros hijos ellos, pero han decidido en la mente. Claro, el tema aquí es muy particular además, porque eso que estás diciendo es muy importante. Yo recuerdo unos padres cubanos que decidieron de repente que sus hijos no iban a asistir a una escuela pública y terminaron en la cárcel, uno 2 años y el otro un año y pico, porque decidieron que no querían llevar a sus hijos al colegio así. Ahora las iglesias están amenazando con frenar que los chicos vayan al colegio, desafiando incluso ese régimen que podría ponerlos en la cárcel. Pero estábamos tocando un tema que a mí me gustaría dejar claro, porque no es solamente Cuba, como estábamos conversando nosotros, esto es un movimiento global que asusta. Hace muy poquito, 3, 4 semanas en Nueva York, en un colegio, niños de primaria con 6 años, estaban enseñándoles que tenían que masturbarse, buscar el placer por sí mismos, que no podían definir si eran niños o niñas hasta que no probaran con un niño y con una niña. Que si yo mando a mi hijo al colegio a estudiar matemáticas, a estudiar geografía, a estudiar química, pero ese tipo de cosas me corresponde a mí como padre hablarlo con mi hijo, no le corresponde al Estado. El tema acá, Marian, es que hay que ver la profundidad de este dilema que se está dando. O sea, así como en los años 60, 70, 80 estuvo la confrontación entre el marxismo-leninismo y el mundo libre, bueno, ahora ese dilema se está dando en otros planos y se está dando en esa batalla de ideas donde el neomarxismo, porque no es ese mismo marxismo, se ha reinventado y ha penetrado en las sociedades libres. Totalmente. Y este punto a mí me parece que hay que verlo con la profundidad que amerita, porque empezando por ahí, después es cuestión de años, y se ha visto en otros países, desmontar todas las instituciones. Pero cambiar el orden esa agenda impulsada, que yo insisto con que no es ciencia ficción, la agenda globalista existe, está escrita, desde el foro de Davos está escrita, su orden mundial, su nuevo orden de la familia.
están impulsando eso desde las escuelas. Claro. Y eso lo vimos en España también hace muy poco con un programa que quería impulsar Podemos en escuelas de Leganés, que es uno de los municipios de Madrid. O sea, esto está extendido, no es una cosa que haya ocurrido el solo individuo allá. y la familia son las columnas de las democracias liberales y de la institucionalidad que existe. En el momento que tú le serruchas el piso, como se dice en cubano, luego lo que viene es desmontar todas las instituciones y la estructura, y es supuestamente un nuevo orden que ni siquiera está definido qué cosa es, porque eso son siempre utopías. Fue Y como el confunden marxismo, a la ¿no? gente, porque entonces enfrentan a la sociedad. Porque a mí como individuo, y perdónenme que sea tan abierta, me importa un rábano si una persona tiene en su casa una jirafa, una señora, un señor, quien quiera. Yo soy súper open mind y tolerante. Mientras lo haga en su casa, lo haga con su vida y no se meta en la mía, everything is fine with me. Pero cuando se trata de criaturas que, como te digo, están empezando en su vida a tener una formación, a tener una visión, tú no les puedes inculcar eso, no puedes hacerlo. Pero el tema es, en un final, mantener una confrontación. Antiguamente la confrontación era proletariado burgués. Ahora, ya a partir del colapso del comunismo, esa confrontación no es la que prima. Se reinventan y empiezan estas identidades grupales que son las que al final buscan supuestamente cambiar ese orden. Y a partir de estimular eso y convertir en agendas políticas, es que se ve el cambio de las estructuras que hay a nivel global o a nivel planetario, ¿no?, en las democracias. Yo creo que por eso es tan peligroso este punto. Claro que eso es peligrosísimo, pero vamos a ver si les parece a ustedes qué fue lo que dijeron en esa carta los obispos cubanos. Ellos dijeron: es nuestro deber pedir que se reconsidere el contenido de la resolución 16-2021 del Ministerio de Educación por no tener en cuenta suficientemente el derecho de los padres en la educación sexual de sus hijos y también por las graves consecuencias en la formación de niños, adolescentes y jóvenes al oficializar. Bueno, pues vamos a seguir conociendo las reacciones de nuestros invitados a esa carta de los obispos, y para ello quiero regresar con Mario Félix Leonard, que se encuentra en Washington. Mario, hemos leído la carta, la conversamos antes también en la radio, pero uno se pone a pensar cuáles son entonces las opciones que pueden tener los padres de familia en Cuba, que ya de por sí la tienen difícil con ese adoctrinamiento político y que ahora van a tener que pasar por esa situación. Sí, bueno, la carta es formidable, todo un día maravilloso, ¿no? El Día de los Padres, creo que es un regalo a todos los padres cubanos, y cita una frase muy buena del Papa Francisco, pero también hace por lo menos dos citas bíblicas que me parecen muy importantes, especialmente la de Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, la de que hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Son muy atinadas la base bíblica, porque la carta dice también que pretender imponer esta ideología de género va en contra de la historia y la cultura cubana, pero a mí me gustó que citaran la Biblia también, porque para mí el problema es un problema más a fondo, es el problema de ir al mismo origen del cielo y de la tierra y del mundo, ¿no? Dios lo creó de esta manera, y la cuestión es que el quiere ir en contra de lo que Dios hizo y quiere que sea a su manera, es una rebeldía total en contra de Dios. Así que me parece que la carta es un formidable regalo para la familia cubana, y me gustó la frase que dice: no perdamos la fuerza cuando haya que nadar contracorriente. Lo que yo diría es que en Cuba hemos tenido que nadar contracorriente en estos últimos 62 años, no solamente ahora que pretenden imponer la ideología de género, sino todos los 62 años donde han pretendido siempre imponer cualquier cosa menos la voluntad del pueblo. Yo discrepo un poco de esa carta. Yo no creo realmente que Dios haya hecho a imagen y semejanza a estos individuos de los que estamos hablando en el día de hoy. Ahí yo creo que hubo una deformación o hubo algún tipo de interferencia entre lo que Dios quería y lo que salió en Cuba. Pero bueno, estábamos conversando tú y yo también sobre qué se puede hacer. O sea, qué podría tener en la mano el pueblo cubano, además de este apoyo de la Iglesia, para poder de alguna forma reivindicar su derecho. Yo de nuevo veo esta contienda, porque al final lo es, como algo tremendamente interesante, ya que, en mi opinión, no abarca nada más el tema de la educación, sino nos metemos en la batalla donde el régimen quiere renovarse, donde quiere relanzarse a través de todas estas ideologías. O sea, es realmente una cuestión de lavado de rostro o mostrar. Y ahora somos los cubanos encontramos más alianzas para poder enfrentarnos al régimen.
las iglesias, tanto las protestantes como la católica, se habían mantenido desde cierta distancia, pero ahora evidentemente este paso las obliga a entrar en el ruedo, junto con otros actores de la sociedad que sencillamente queremos que este castrismo no se renueve o se transforme en ese neocastrismo. Aquí el tema yo incluso lo veo bastante particular, porque esa agenda no solamente está en actores por parte del régimen, sino en actores contestatarios también. O sea que el escenario ahora, Marian, se vuelve tremendamente interesante. Yo diría que hay que empujar en llegar al pueblo, movilizar a las personas y que reclamen los derechos básicos, que es el derecho que tú tienes como individuo, que no te estén relativizando todo, que no te estén cambiando lo básico y lo visible, pero también en el tema de los hijos. Entonces, o sea que este tema ahora a mí me parece que remueve muchísimo de cara a lo que va a ser los próximos meses y los próximos años en Cuba. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo siento que esta sí es una buena forma de mover esos cimientos de la sociedad. Totalmente. Para que haya una reacción mucho más global. Por cierto, sumándose ya a esos aires de cambio que hemos podido ver incluso con una propia canción, mientras se coreaba cuando la policía estaba tratando de reprimir a los opositores. Pero bueno, el gobierno está haciendo todo lo posible por seguir apretando las clavijas. Y ahora se les ha ocurrido otra brillante idea, y es que no se van a aceptar dólares, que no puedes ir con dólares a la isla, tiene que ser con euros. Vamos a ver qué dijo el canciller. Denuncio ante nuestro pueblo y la comunidad internacional que entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el bloqueo causó daños económicos por 9.157 millones de dólares, un promedio de 436 millones mensuales. Los daños humanos, sufrimientos y carencias que provoca a las familias cubanas son incalculables. Bueno, pero la desfachatez que tiene este individuo es una cosa, pero vamos, inusitada. Dice que el sufrimiento del pueblo, que el desapego, que todo lo que le está ocurriendo a Cuba es por culpa del embargo. ¿Yo he escuchado bien? ¿Ha dicho eso? ¿Seguro? No, señores, es por culpa de ustedes, y es por culpa de esa dictadura, y es por culpa de querer seguir teniendo sus posaderas en un sillón que les queda grande y que no les corresponde desde hace muchísimo tiempo. Pero la verdad que esto enciende, porque este cambio, ¿cómo puede llegar a afectar ahora mismo al cubano que vive en la isla y al cubano de afuera? Bueno, para mí es la clásica acción del secuestrador que está usando a los rehenes y por supuesto lo están usando a través de sus familiares que están acá en el exilio, en la diáspora, para que ejerzan presión en la administración actual y le levanten restricciones. O sea, para mí no es otra la jugada. Por supuesto, de una vez recogen circulantes, de una vez golpean tremendamente al mercado negro y todas estas otras jugadas. Pero la justificación que ellos dan de que sencillamente los dólares que reciben en la isla después no lo pueden entrar en los circuitos financieros es completamente falso, porque ellos tienen 1000 vías para hacerlo. Ahora, uno se pregunta, y te hago también esa pregunta a ti, Mario, ¿por qué este cambio? Entiendo perfectamente lo que nos acaba de comentar Antonio, pero la Unión Europea no ha sido precisamente un organismo que haya ayudado a Cuba. Bueno, sí. Se ha ayudado a sí mismo. Sí. Exactamente, pero el anuncio yo creo que tiene que ver también, aparte de recoger el dinero, tiene que ver con la votación que va a tener lugar mañana en las Naciones Unidas, donde precisamente todos los años ocurre, ¿no? Pero ellos, por supuesto, tratando de dar su impronta, ¿no?, en medio de la situación para también generar la presión sobre la administración. Ya sabemos que la administración de Obama se abstuvo en esa votación, lo cual nunca había ocurrido en la historia. La administración de Donald Trump volvió nuevamente a votar en contra en este caso, de la dictadura cubana y a favor del embargo norteamericano, que yo creo que es lo mínimo que se puede hacer y que no se ha aplicado bien a esa dictadura. Entonces, de cara a la nueva administración, está por ver qué va a pasar. Si va a volver a la abstención de Obama o si se va a mantener en la misma posición de Donald Trump. Entonces, tomar esa medida apenas unos días antes, aparte de recoger el dinero que necesitaban recoger, pues busca generar ese impacto previo a este día.
Y bueno, y ahí es muy importante el papel que tiene esa diáspora, el exilio aquí en Miami, la fuerza que tienen también los congresistas hispanos que en Washington están forzando para que la administración Biden no cambie la política que tenía impuesta Trump con el tema de las restricciones. Pero ¿podría llegar a cambiar? Yo creo que sí puede pasar, pero de todas formas hay un punto que a mí me gusta siempre remarcar. Toda la presión y todo lo que se hace desde el exterior tiene una importancia tremenda. Sí. Pero yo diría que el énfasis de todas formas tiene que estar en el interior de la isla. El apoyo que exista a los sectores de la sociedad civil contestatarios, a la oposición, porque de lo contrario el régimen siempre sigue diciendo, bueno, ustedes nos agreden a nosotros desde el exterior, pero aquí adentro contamos con el apoyo de la población, que todo el mundo sabe que es una gran mentira. Pero honestamente la oposición necesita fortalecerse y necesita poder realmente pulsear con un régimen tan despótico como el que tenemos allá en la isla. Pero tú vives en Cuba, ¿cómo ves esta situación desde adentro? Muy difícil porque el régimen ¿Te dejan vivir? O sea, lo difícil es que una persona como tú, ¿te dejan vivir? Un monitoreo permanente, cámaras frente a la casa, micrófonos dentro de la casa, o sea, pueden arrestar, pueden golpear, o sea, la impunidad es total. Pero ahí está el punto, Mariana. Nosotros tenemos que lograr llegar a un momento donde el régimen sienta no solamente la presión externa, sino que sienta una presión interna cuando comete esos abusos. Y mientras no logremos una articulación, digamos que con unos cuantos miles de cubanos, las cosas se hacen muy difíciles. Es como las personas mencionan mucho Polonia, pero es que en Polonia se llegó a tener 10 millones de miembros en solidaridad. Por supuesto, Solidaridad y Lech Walesa hicieron un movimiento y eso no gigantesco. fue mágico, eso fue un trabajo consistente y sistemático con todo el apoyo de Juan Pablo II, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, en el apoyo en todos los ámbitos. Entonces, si no ocurre eso con la oposición interna, va a ser bien difícil. Muchas gracias a Mario y Antonio por haber tenido la gentileza de estar con nosotros en el día de hoy. Y agradecer muy especialmente. Ayer en la noche estuve con Vilma y Diego Suárez y Liana Blanco en esa tertulia maravillosa de mujeres cubanas que hacen los lunes. Espero que me vuelvan a invitar. Lo pasé fantásticamente bien y aprendí muchísimo. Será hasta mañana.